abril de 1990. Tras esperar un año al informe oficial sobre las causas del accidente del vuelo 811, Kevin y Susan Campbell esperaban que coincidiera con sus descubrimientos. Suponía que en el informe se revelaría la existencia de este otro fallo crítico, pero nos dejaron pasmados cuando salieron a decir que la compuerta no se había manipulado correctamente. La deficiente explicación de la comisión y el hecho de que no mencionaran los problemas eléctricos no dejó conformes a los Campbell. Volvieron a investigar el accidente del vuelo 811 y pronto encontraron pruebas inquietantes sobre cómo se podía y se debía haber evitado. Tras el incidente de la Pan Am en 1987, resultó que Boeing había enviado instrucciones a las líneas aéreas sobre cómo corregir la debilidad de los sectores de bloqueo de aluminio. Estas valiosas instrucciones que se enviaron eran para reemplazar los sectores de aluminio por sectores de acero que no se podían doblar. Y de forma provisional se requirió que se realizaran inspecciones hasta que se produjera lo que llamaban la solución definitiva, que era la instalación de esos sectores de acero. La reparación era barata y sencilla, pero llevarlo a cabo no tanto. El coste en sí de la modificación, cambiar estos sectores de bloqueo por unos de acero, era de unos 2.000 euros por avión, pero se necesitaban 10 horas para hacerlo, y ahí es donde estaba el verdadero coste. Dejar el avión fuera de servicio durante 10 horas, eso les suponía millones de euros. Los Campbell descubrieron que en 1988 el gobierno federal, cuya misión es imponer a las líneas aéreas que cumplan con las mejoras, les había dado 18 meses para hacerlo. En menos de un año, Lee Campbell y otros 8 habían muerto en un accidente que pudo haberse evitado. ¿Por qué no se obligó a las líneas aéreas a arreglar antes el problema? Si se obliga a estos aviones, grandes aviones comerciales, a permanecer en tierra, les provoca un desastre económico. Por ello presionan a la agencia reguladora en los Estados Unidos, la FAA, para que les permita realizar las reparaciones a lo largo del tiempo, esperando a que los aviones pasen su mantenimiento regular. De esa forma no se les retira del servicio. Pero cuando hacen eso, cuando les permiten a las aerolíneas y a los fabricantes que hagan las reparaciones a medio plazo, en esencia lo que hace la FAA es poner en riesgo las vidas de los pasajeros y de la tripulación que viajan en esos aviones cuando todavía no están reparados. Después de las muertes en el vuelo 811, la FAA adelantó inmediatamente la fecha límite para arreglar la compuerta de carga desde 18 meses a solo 30 días. La presión de la campaña de los Campbell por fin empezó a tener su recompensa. La prueba vital que podía darles la razón, la compuerta de carga, seguía a más de 3.000 metros de profundidad en el Océano Pacífico. Pero tras unos artículos aparecidos en la prensa estadounidense, la comisión encargó a la Marina de los Estados Unidos que fuera a buscarla. A 160 kilómetros al sur de Honolulu, un sumergible de profundidad empezó a rastrear el lecho marino. Fuimos a Honolulu y esperamos allí mientras trabajaban en ello. Finalmente consiguieron recuperar la compuerta a pesar de que la cosa más profunda que habían recogido hasta ese momento estaba a poco más de 400 metros. En menos de una hora nos llamaron avisándonos de que la habían recogido. Antes de que los Campbell pudieran ver la compuerta, se la habían llevado rápidamente a la planta de Boeing en Seattle. Los Campbell emprendieron su búsqueda. Fuimos a Boeing, pero no nos la enseñaron. Pensaban que habrían llevado las partes importantes a la comisión. De modo que nos metimos en el coche y nos dirigimos a Washington, D.C. Llegamos a la oficina de Ron Sleet. Ron miró el reloj y nos dijo, puedo daros 5 minutos. Así que 3 horas después conseguimos tener en nuestras manos las piezas que habían recuperado y reconocieron que estábamos en lo cierto, que se había producido un fallo eléctrico. Existió un fallo accidental del interruptor o de los cables que provocaron la apertura no intencionada de la compuerta. Siento una gran satisfacción
por el apoyo que he recibido de personas que sabían que tenía razón y porque se les haya reconocido. Los Campbell se gastaron miles de euros de su propio dinero en su campaña. Nunca estuvieron interesados en recibir una compensación económica por la muerte de Lee, pero persuadieron a United y a Boeing para que financiaran una beca universitaria que llevara su nombre. No habría podido seguir viviendo tranquila de no haber seguido investigando por nuestra cuenta. Era algo que los dos sentíamos que debíamos hacer. Ni siquiera lo discutimos, simplemente sabíamos que era lo que teníamos que hacer. Sí. Pero a pesar de largas campañas públicas como la de los Campbell, algunos críticos temen que la industria de las aerolíneas no hayan aprendido la lección del vuelo 811. Las agencias reguladoras tienen un doble cometido. Uno de ellos es fomentar el transporte aéreo y otro la seguridad aérea. Y cuando te encuentras en una posición de elegir entre la economía y la seguridad, suelen equivocarse en favor de la economía en lugar de la seguridad. Y siguen ocurriendo graves accidentes por defectos conocidos. En la década de los 90, problemas existentes en los sistemas de descongelación del avión fueron causa de accidentes. Al menos 3 aviones tuvieron incendios de consecuencias fatales por el uso de material aislante e inflamable. En 1998, un 747 cargado a tope explotó sobre el Atlántico cuando una avería conocida en el viejo cableado provocó un incendio en los tanques de combustible. Por tanto, los expertos se muestran escépticos con la industria de la aviación por su pasado desequilibrio entre beneficios y prevención. Y lo que la industria dice es que reemplazar todos estos cables obligaría a dejar en tierra esos aviones y el coste sería astronómico. Calculan y dicen, un avión cada 10 años o cada 5 años, 2 o 300 personas. Es el precio de hacer negocios. El precio de hacer negocios. Ese es un gran análisis económico, a menos que tu madre o tu hijo sean los que se encuentren a bordo de esos aviones y sean los que paguen el precio de esos negocios. Para algunos de los supervivientes del vuelo 811, el precio ha sido muy alto. Cada miembro de la tripulación reaccionó de forma diferente, pero sé que hay 2 de ellos que todavía no han vuelto a poner un pie en un avión. Yo lo pasé muy mal. Me diagnosticaron un trastorno de tensión nerviosa postraumático. No podía razonar, no podía pensar. Me resultaba muy difícil tomar la más mínima decisión. Me encontraba totalmente perdida. Lo he pasado muy mal.